Laura Arraya y Claudia van der Beek. Muy buenos días, amigos de nuestro podcast, bienvenidos nuevamente con ustedes, trayéndoles mucha información sobre el tenis femenino, muchos torneos alrededor del mundo, pero como siempre, mi nombre es Laura Arraya y le doy la bienvenida a Claudia van der Beek. Buenas tardes, Laura, buenas tardes, audiencia. Aquí estamos nuevamente y es un gusto poder conversar contigo a la distancia, Laura, sobre las últimas novedades del circuito WTA con varios torneos de esta semana. Efectivamente, Claudia, esta semana se jugaron 3 torneos importantes en Europa. Portugal, donde Lamens le gana a Towson 6-4 el tercer set. En Francia, en Rowens, en 250.000 WTA, Sloane Stephens le gana a Linette 6-2 el tercer set. Bien por Stevens, porque uno siempre piensa que las norteamericanas se adaptan mucho mejor a la superficie dura. Y el gran torneo del Porsche Open en Alemania, en donde Rybakina le gana a Kotsiuk 6-2, 6-2. Cabe mencionar que en este torneo la ganadora se lleva un auto Porsche y lo gracioso, la nota diferente podría decirse es que Rybakina a la hora de recibir el premio comenta que no tiene todavía licencia de manejar. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que no tener libreta y ganar un Porsche es algo que no entra en la cabeza de nadie. Ahora yo te pregunto, tú jugaste el torneo de Porsche y creo que tenés alguna anécdota interesante de cuando lo jugabas. Sí, tuve la oportunidad de jugar el torneo en varias oportunidades, que era en otra fecha, era en octubre, hacía mucho, mucho frío. Era en cancha dura, pero la verdad que era maravilloso ese torneo. No solamente nos daban un Porsche a cada jugadora del main draw para poder manejarlo durante toda la semana, sino que nos llevaban a la fábrica justamente del ensamblaje de los autos, nos hacían recorridos en diferentes modelos. Y aparte nos llevaban también a la fábrica de la ropa de Hugo Boss, que era espectacular, que si bien era de hombre, la verdad que uno aprovechaba a comprar muchas cosas, ¿no? Así que era un lindo torneo, nos trataban súper bien y la verdad que sí, lo recuerdo con mucho cariño. Qué bárbaro, qué experiencias, Laura. Lo único que te faltó un poco en Alemania es aprender un poco más de alemán. Creo que no lo dominas tanto. Pero volviendo a los WTA de esta semana, lo que he observado es que Orma Echea apareció en el 125 de Portugal y perdió en primera ronda de quali. Y Podoroska en Rouen, 250.000 de WTA. Rouen es una ciudad muy linda, he estado más de una vez en ese torneo, que tiene una catedral también interesante, como muchas ciudades muy lindas de Francia. Y bueno, ahí vi a Podoroska perdiendo con Mirra Andreeva 6-1, 6-3 en la primera ronda. Sí, efectivamente, la verdad que no tuvieron muy buenos resultados esta semana, pero bueno, hay que seguir. Lo bueno de todo esto es que hay torneos nuevamente, así que hay que seguir tratando de jugar y bueno, tratar de ganar lo máximo que se pueda para llegar con confianza a los torneos grandes. Por otro lado, bueno, la española Garbiñe Muguruza anunció que se retira definitivamente del tenis, que bueno, por un lado yo pienso que ya era algo que se veía venir porque está fuera de las canchas desde hace un tiempo grande, pero ha sido una jugadora que a España le dio muchísimos éxitos y para su carrera personal tenística ha tenido grandes triunfos. Así que Garbiñe se despide del tenis y bueno, veremos qué proyectos tiene, ¿no? Sí, una jugadora muy simpática, con mucha empatía, que conquistó los corazones de la audiencia mundial tenística, nacida en Caracas, a no olvidarse que ha nacido en Sudamérica y ha jugado por España desde niña, y se enamoró de un fan que le pidió un autógrafo, creo que fue en el US Open hace 2 años, y bueno, comenzaron a hablar, se intercambiaron los teléfonos, comenzaron a salir, muy enamorada
de su novio actual y en algún medio escuché que andaba con planes de casarse. Una linda historia y yo pensaba, ¿habrá ganado lo suficiente como para retirarse? Y la verdad que con más de 22 millones de dólares puede estar tranquila que no le va a faltar absolutamente nada si maneja bien su capital que ha ganado durante su carrera, Laura. Bueno, definitivamente no creo que le falte mucho a Muguruza por el lado económico. Pero algo que hay que recalcar muy bien es las personas que manejan tu dinero, ¿no? Sea un manager, sea las personas, un contador. Hay que estar muy atenta a todas esas situaciones que se presentan. Es mucho dinero en juego y creo que hay que confiar plenamente porque a veces uno simplemente se dedica a jugar y bueno, confías en las personas que tienen al lado. Y han habido muchos casos en donde terminan en juicio, sea con el manager, sea con la persona que confiaste, puede ser el esposo, puede ser un entrenador. Así que por ese lado creo que es importante saber bien a quién escoges dentro de tu equipo, no solamente en la parte financiera, sino que en todo en general, ¿no? Yo creo que es algo a tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando estás hablando de grandes cantidades de dinero. Coincido, Laura. Esas cantidades de dinero también en muy poco tiempo pueden esfumarse y si uno no administra bien también de qué modo gastarlo, porque cuando uno gana de repente 1 millón o medio millón en un mes, 2 meses, con un Grand Slam, es todo un tema. Yo recuerdo que a más de una jugadora que no había ganado tanto dinero, pero la venía luchando en el circuito, tratando de meterse dentro de las top 100, cuando están en los torneos alojados en los 5 estrellas, como por ejemplo lo es el Intercontinental de Berlín. Tú conoces todos esos hoteles 5 estrellas donde un té te sale 8 euros. Más de una oportunidad le he dicho a la jugadora, decime tú no tenés todavía tu futuro asegurado, tú estás luchando y estamos haciendo un esfuerzo. Yo te pido que no tomes un té por 8 o 10 euros, porque, porque no estás en esas condiciones todavía. Y la verdad que es muy difícil que no se mareen las jugadoras estando en un ambiente tan lujoso de la noche a la mañana, pero con la cuenta del banco todavía no tan holgada como otras jugadoras sí lo tienen. Pero ahora volviendo un poco a las estadísticas, el tema de los primeros games ganados con los primeros saques. Hay una estadística que indica también el éxito de las jugadoras en el circuito, en donde vemos que Swiatek, Sabalenka, Gauff y Rybakina tienen alrededor de un 80% de games ganados con sus primeros saques. Y Sakkari, Sen y Ostapenko tienen poco más de un 70%. O sea que hay un paralelismo entre los primeros saques y los games ganados de primeros saques y el porcentaje de primeros saques. Y ahí vemos que sigue siendo el golpe más importante donde tenemos que concentrar gran parte de nuestros entrenamientos y nuestra estrategia para ganar los partidos. Sí, ha cambiado muchísimo a través de las décadas, sobre todo el tema del saque, del servicio. Antes muchísimo se hablaba de la devolución, sobre todo en el lado femenino, pero ahora el servicio es un arma en donde lo tienes que tener al 100%. Yo creo que sobre este tema podríamos conversarlo y tú aportarle tus conocimientos, Claudia, porque creo que todo viene de la cadena cinética, ¿no? Y el tema del cuerpo y cómo apoyarse y el momento de saltar, el momento del impulso. Así que te pregunto un poquito sobre eso. Sí, Laura, como tú decís, la cadena cinética es crucial, porque de esa cadena cinética que viene a ser la sumatoria de los microimpulsos, de los eslabones, de las partes del cuerpo, que al unir ese movimiento, un eslabón con el otro, forma una especie de látigo que produce esa cadena de transmisión de impulsos, es la que nos ayuda a generar esa velocidad, que en el saque hay unos estudios muy específicos hechos en especial por Todd Ellenbecker, que es un americano, es un
un estudioso, para mí es un genio porque es una de las personas que más estudio también en cuanto a sus análisis de los temas específicos minuciosos de la biomecánica y de los entrenamientos físicos. En la velocidad del saque, en esa cadena cinética, donde nuestro impulso comienza en el piso, se traslada a la pierna, a la cadera, al tronco, a la espalda, esa parte del cuerpo genera un 54% de la velocidad del saque. Luego ese impulso sigue hacia el hombro, al codo y a la muñeca. Y el hombro produce un 21% de la velocidad del saque, el codo un 15% y la muñeca un 10%. Ahí vemos como cada partecita, si no la trabajamos y aprovechamos al máximo en generar esa velocidad, estamos regalando un poco de chances de tener menos kilómetros por hora, que la verdad que conviene aprovechar cada porcentaje de estos mini impulsos, como tenemos a Rybakina, que la verdad que ganarle a Rybakina hoy, que tiene un porcentaje impresionante de primeros saques y de games ganados con su saque, es muy difícil. Ese es un pequeño aporte de dato que quería dar. Súper interesante todo el porcentaje del cuerpo en general que se necesita, ¿no? O sea, desde los pies hasta la muñeca al final, ¿no? O sea, todo pasa por un tema progresivo, ¿no? Pero también hay algo importante que recalcar, Claudia, que cuando estamos en un mal día con el tema del servicio o de repente no estamos muy enfocadas, a veces estamos pequeños segundos, digamos, atrasados, ¿no? Como que no estás tan alerta, no estás tan rápida. Siempre hay que tener un plan B, ¿no? Si, ok, no estoy sacando muy bien hoy día, voy a concentrarme mucho en la devolución, voy a concentrarme también en mover mucho los pies y a veces poco a poco mientras vas generando esa confianza en tus otros golpes, finalmente el tema del servicio vuelve, ¿no? Porque a veces pasa eso, que estás en un mal día al principio, pero después poco a poco vas mejorando y creo que es muy importante siempre tener esa alternativa, ¿no? Ok, no me está saliendo muy bien hoy día esto, pero voy a aplicar esta otra cosa, ¿no? No sé si me dejo entender, espero que sí. Ahí retornamos a tu década de jugadora. Muy interesante tu análisis y comentario. Y ahí es donde en lo personal creo que la persona que trabaja con la jugadora es la que puede llegar a descubrir rápido por dónde ajustar la clavija, por dónde dar indicaciones pequeñas que pueden ajustar ese timing, esa coordinación, pueden ayudar a que la jugadora encuentre más rápido su ritmo o que mediante algunas indicaciones hasta tácticas, haciendo un juego que le permita entrar en juego, ayude a la jugadora a afinar ese fine tuning de su técnica, que es algo fascinante si uno trabaja con una jugadora que tiene mucha empatía y que obedece también a pequeñas instrucciones. Es lo que personalmente a los entrenadores los llena mucho porque en eso trabajan día a día. Sí, Claudia, has dicho algo muy importante. Aquí viene el tema también del entrenador, la confianza que tú puedas sentir en la persona que día a día está contigo en los entrenamientos o que está fuera en la cancha dándote indicaciones. En todo este tema de confianza, de comunicación, de creer en la persona lo que te está diciendo, ¿no? Para eso existen estos grandes entrenadores y a veces muchos años juntos, ¿no? Varias oportunidades hemos hablado de muchas de las chicas que cambian de entrenador muy rápidamente porque no se sienten cómodas, pero también hay que dar un espacio, ¿no? Un tiempo prudente, adecuado, como para tratar de empezar a generar esa empatía, esa confianza entre el jugador y el entrenador, ¿no? Yo creo que ese es un tema que lo podemos tocar más adelante, pero sí, la verdad que el tema del calendario, ver qué torneos uno juega, tantas cosas que hemos hablado durante a través de nuestros podcasts, pero definitivamente la comunicación es algo sumamente importante. Sí, Laura, la comunicación y la empatía. El hecho que la jugadora crea en la entrenadora
y que la entrenadora crea en la jugadora. Es mutuo ese feedback que se dan. Y eso se ha estudiado a nivel neurocientífico, lo que es también las neuronas espejo, que tienen que ver también con cómo uno le transmite a la otra persona lo que uno siente, lo que uno cree. Y la creencia es elemental para poder ejecutar con la máxima perfección. Un capítulo de la parte neurocientífica sobre la creencia, vamos a hablarlo en uno de los podcasts que viene, que es muy interesante, cómo en la mente podemos crear unas rutinas de pensamiento que nos ayudan a estar en ese nivel positivo, en ese nivel de creer y en empatía con la entrenadora también, ¿no? Que juega un rol importantísimo. Y yo también creo en que esa confianza se va construyendo y también existen personas con las que por más que uno quiera no tienen empatía. Me ha pasado, o dos jugadoras donde por más que me pagaran cualquier suma de dinero no la hubiera podido tener la empatía, entonces no tiene sentido cierto trabajo, pero eso es una situación límite. Así que quería también decir cuál es la incidencia en la derecha, las partes del cuerpo, como lo mencioné recién en el tema del saque. En la derecha, lo que nos ayuda a generar velocidad en la cabeza de la raqueta antes de impactar es en la pierna, en la cadera y el tronco y en la espalda un 10% el aporte que nos dan a la velocidad del golpe. Luego el hombro nos aporta un 70% de velocidad. O sea que es muy importante. Por eso esas entradas en calor donde se movilizan todos los músculos del hombro. Y luego el codo es un 3%, estamos hablando de la derecha, del drive, y la muñeca va entre un 8 a un 27% lo que puede aportar en velocidad para pegar. Así que esto también es muy interesante. Bueno, bien interesante, Claudia, sobre todo ese porcentaje que ayuda a cada parte de nuestro cuerpo en los diferentes tiros. Querías también preguntarte, aprovechar esta oportunidad, siempre me preguntas tú, pero hablando más o menos de todo este tema, viendo mucho a las chicas, estoy hablando más que nada de las profesionales, el peso de la raqueta, no solamente de la raqueta en sí, sino que a veces le ponen pues estos pequeños cintas de plomo para que tenga un poco más de peso en la cabeza de la raqueta o en el medio o en los costados, ¿no? Eso creo que también influye mucho en el tema de la velocidad de los golpes. Sí, influye en la aceleración de la cabeza de la raqueta y también influye en el equilibrio, en el balance. Acá realmente en los circuitos, también en los Grand Slam, hay unas máquinas que testean absolutamente todo en la raqueta. Ya hace años yo observaba que tienen las mejores y las últimas máquinas, cómo además del balance, del punto de equilibrio, de cómo sienten o no la vibración los jugadores en el momento de pegar, que eso también lo combinan con los encordados, que también hay como una tendencia de que algunos usan en las cuerdas digamos, en una dirección la usan de tripa y en la otra de sintético. Es un mundo aparte, todo el tema de las raquetas y la composición de las raquetas, ¿no? Y las fábricas se especializan también en arreglarle a cada jugador su raqueta perfecta con la que se siente más cómodo. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y eso es también una ciencia aparte. Pero ahora yo te quería hacer una pregunta todavía. Decime en las conferencias de prensa que has estado, ¿cuál es la que más recordás que te hayan hecho, que te haya quedado en la memoria? Creo que fueron las conferencias de prensa en donde de repente me preguntaban mucho cómo combinaba la situación de ser mamá, de viajar con mi hijo y el tenis en sí, ¿no? Que tú tuviste la oportunidad de hablarlo con Azarenka en Wimbledon, si no me equivoco, que fue una entrevista muy entretenida y en la cual ella se sorprendió porque no siempre le hacían preguntas sobre ese tema, ¿no?
Así que definitivamente esas conferencias no solamente eran entretenidas, sino que también un poco sobre tu vida, ¿no? Sobre la vida del ser mamá y combinar el circuito con tu familia. Creo que la derecha de las chicas ha mejorado mucho porque, ojo, muchas se sienten más cómodas por el lado del revés, manejan muy bien ese tiro. Me gusta mucho Sabalenka, creo que ha mejorado, bueno, por la potencia que tiene, pero cómo se tira hacia adelante. Eh, no sé quién piensas o en quién piensas tú. Sí, justo se estaba hablando esta semana de quién tendría en el momento la mejor derecha. Y estaba también Sabalenka y estaba Raducanu. Y en cámara lenta, viéndolo en Instagram, realmente me encantó Raducanu. Es técnicamente la derecha que me parece, además de más linda, tal vez hasta de las más efectivas. Así que termino mis preguntas preguntándote, ¿qué jugadora querés que hagamos una entrevista en Roland Garros? Decímela porque se va a cumplir. Así que anda preparando las preguntas porque anunciamos que vamos a hacerle estas preguntas que tú estás planteando. Me despido por esta semana, Laura. Ha sido un gusto enorme. Y bueno, nos reencontramos en 7 días para comentar los torneos de la próxima semana y lo que se viene. Un abrazo a todos y a ti, Laura. Sabes, también lo que me gusta de Raducanu es la preparación, cómo se abre bien de piernas, está súper bien apoyada y creo que eso ha hecho que la derecha de ella sea muy efectiva. Raducanu sería una buena oportunidad. Habría bastante cosas que preguntarle, sobre todo que ahora me parece que está encontrando bastante el rumbo. Así que podría ser ella y Sabalenka, que me parece que es súper entretenida. Debe ser muy divertido poder preguntarle a ella sobre diferentes temas. Bueno, Claudia, ha sido un gusto nuevamente estar contigo en este podcast esta semana, con todos tus conocimientos, con todo lo que aportamos ambas. Espero reencontrarnos nuevamente la próxima semana. Les mando un abrazo a todos.